Hola, sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia virtual, La praxis de la antropología forense en casos de mujeres desaparecidas en México. Esta conferencia la realizamos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, designado así por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1975. El objetivo principal de esta conmemoración es la búsqueda de la igualdad, la no discriminación y la eliminación de las violencias contra las mujeres, las jóvenes y las niñas en el mundo. Como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, persistente, devastadora en el mundo, sobre la que apenas se informa debido a su impunidad por la que gozan sus perpetradores, el silencio, la estigmatización y la vergüenza que enfrentan las víctimas. El fenómeno de la violencia contra las mujeres está ligado a factores estructurales y sistémicos basado en las lógicas androcentristas que se manifiestan en distintas prácticas violentas que en sus últimas consecuencias llegan a causar la muerte, utilizando como uno de sus medios la desaparición o también a través de la trata. En este tenor, son urgentes y necesarias acciones que coadyuven a la erradicación de cualquier tipo de violencia a nivel social, pero especialmente la dirigida hacia las mujeres. Sin lugar a duda, la búsqueda de personas desaparecidas es un reto mayúsculo, una crisis reconocida por el gobierno federal y estatal. Estamos construyendo con el acompañamiento de las familias todo el andamiaje institucional para una búsqueda más efectiva, pues la normativa no es suficiente si no la ponemos en práctica. Hoy tenemos el privilegio y la fortuna de contar con la conferencista, la doctora Yadira Reina Hernández, y como comentarista a la maestra Roxana Enríquez Farías. Estas dos mujeres son expertas en la materia y dada su trayectoria, nos sentimos muy honradas con su participación. Sin más preámbulos, daré paso a una breve reseña de cada una de ellas. Yadira Reina es doctora en Ciencias Antropológicas por la ENA, maestra en Antropología por la UNAM y licenciada en Antropología Física por la ENA. Es profesora e investigadora en la Escuela Politécnica del Litoral en Ecuador. De 2015 a 2019 fue profesora de la licenciatura en Arqueología y de la licenciatura en Antropología Física de la UNAM, de la ENA. Ha colaborado también como investigadora en proyectos de salvamento arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia y como participante de proyectos de investigación por el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Trabajó como perito oficial de antropología forense en la FGR durante muchos años, realizando peritajes en temas de trata de personas, pornografía infantil, identificación de personas vivas y fallecidas, así como de búsqueda y recuperación de restos de personas fallecidas en espacios clandestinos. Ha impartido conferencias en temas de antropología forense, bioarqueología y antropología molecular, así como múltiples talleres informativos y cursos de capacitación en antropología forense a peritos oficiales, agentes del Ministerio Público y colectivos de familiares de personas desaparecidas en varios estados de la República Mexicana a nivel federal y a nivel estatal. Ha sido también, tiene una bibliografía extensa también en publicaciones y ha sido consultora también de distintas instituciones a nivel federal y estatal. Bienvenida, doctora Yadira Reina. Por parte de la maestra Roxana Enríquez Farías. Ella es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Ha colaborado y dirigido diversos proyectos de investigación, rescate y salvamento arqueológico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Colima, Teotihuacán, Querétaro y el Estado de México. De 2007 a 2012, fungió como perito en antropología forense en Ciudad Juárez, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. En 2014 y 2015, colaboró en investigaciones forenses con el equipo peruano de antropología forense en Perú y fue consultora internacional forense del PNUD para el proyecto de identificación de las fosas
de la Fossa Perus en Brasil. Es miembro fundadora y actual directora general del Equipo Mexicano de Antropología Forense, una asociación civil que acompaña investigaciones de desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad. Ha publicado diversos artículos referentes al quehacer forense en la antropología, tales como Apuntes para la investigación del feminicidio, la incorporación de la arqueología a la antropología forense, un breve recuento histórico y la importancia del proceso de investigación forense en casos de desaparición forzada. Actualmente es estudiante del doctorado en antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde desarrolla una investigación acerca de la antropología forense aplicada en los casos de feminicidio en México. Bienvenidas, muchísimas gracias por su participación. Antes de darle la palabra a la doctora Yadira Reina, les voy a explicar a quienes es la primera vez que nos acompañan en estas charlas de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Veracruz, es que tratamos de generar una interacción con el público, por lo que después de la participación de la doctora Yadira Reina, que va a durar aproximadamente 45 minutos, viene el comentario a su ponencia por parte de la maestra Roxana por 15 minutos. Mientras usted, público que nos está escuchando, puede hacer comentarios y hacerles preguntas a las participantes. Al final, nosotros leemos sus preguntas para que nuestras invitadas puedan contestar y así poder establecer un diálogo con ustedes. Pues, listo, he hecho las presentaciones, estoy muy contenta y te doy la palabra, Yadira, de este tema tan acuciante y tan importante de abordar en México. Y ustedes, la verdad es que son personas que fueron pioneras en atender este tema desde el oficio de la arqueología, cuando esto apenas estaba en pañales en términos pues de generar instituciones y demás. Por lo que me parece muy importante que podamos darles la voz para que nos cuenten y nos expliquen cómo ven este problema. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mayra, por la presentación y muchas gracias también por la invitación. También me siento muy, muy honrada y muy contenta de estar aquí con Roxana Enríquez, pues gran compañera y colaboradora de diversos espacios y momentos. Y bueno, de Mayra, que son ambas luchadoras incansables en los temas que tienen que ver con apoyo a derechos humanos, en desarrollo de proyectos que coadyuven en temas de desaparición y de cualquier tema que tenga que ver con mujeres, con poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, pues me siento sumamente agradecida y muy honrada de estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a presentar, voy a compartir, si me pueden permitir, compartir mi pantalla para poner una presentación que he preparado para esta ocasión. ¿Me avisan cuando ya? Listo, gracias. Bueno, pues esto es parte de un trabajo de investigación que, bueno, pues yo he desarrollado a lo largo de más de 10 años, ¿no? Yo comencé haciendo antropología forense hace muchísimos años, mis pininos fueron cuando yo era estudiante en la ENA, y pues empezamos a trabajar en algunos casitos de identificación de personas que estaban sin identificar porque se habían mezclado sus restos del Panteón Dolores, y también colaboré con una ONG en Guatemala cuando pues estaban también ellos con esta tremenda crisis humanitaria. Y bueno, apoyamos desde la ENA un grupo de alumnos, ¿no? El primer equipo que se construyó desde la ENA de antropología forense, pues para ayudarlos tanto en las exhumaciones como en la identificación de los restos. Entonces, pues yo quiero como ir desgranando un poco, ¿no? ¿Por qué hablo de praxis?
de la antropología forense y por qué praxis, no práctica, por ejemplo, por qué de mujeres desaparecidas y por qué en México, ¿no? Entonces, bueno, también cabe mencionar, ¿no?, que todo esto yo lo desarrollé en un trabajo de 10 años, ¿no?, como perito oficial en PGR, como consultora en INCIDE, en una organización no gubernamental, la ENA, ¿no?, en la ENA como estudiante del doctorado en ciencias antropológicas, pero también como parte del equipo que colabora desde la ENA como perito habilitado por la ahora Fiscalía General de la República para el caso de Rosendo Radilla, que lidera el doctor Omar Olivo, y también a partir de trabajo realizado con colectivos y familiares de personas desaparecidas y de una serie de entrevistas y trabajos que, bueno, he realizado a lo largo de estos 10 años con distintos compañeros como peritos oficiales. Entonces, bueno, quiero primero empezar explicando de qué hablamos cuando decimos desaparición de personas. En México, aunque costó un camino bastante largo, ya está tipificado como tal el delito de desaparición de personas. O sea, antes en los expedientes quedaba sentado como levantones, pero actualmente pues ya en la ley, ¿no?, de desaparición de personas, estamos hablando de que se tipifica la desaparición forzada de personas cuando se lleva a cabo por el Estado o con la aquiescencia o participación de este, y de desaparición de personas cometida por particulares, pues cuando principalmente es a manos del crimen organizado. Crimen organizado, pues estamos hablando no necesariamente de un gran cártel, ¿no?, de narcotráfico, estamos hablando de incluso un grupo de personas que se pues ponen de acuerdo para cometer un delito, ¿no? Entonces, bueno, hay dos momentos muy fuertes de donde se da este fenómeno en México, aunque no la invitación es a que no lo veamos como un discontinuo separado, sino más bien como una serie de eventos que se han continuado desde los 60 hasta la época actual, en los 60 y hasta los 80 de una manera muy, muy importante en lo que se conoce como guerra sucia, y en la época actual, pues básicamente, principalmente del 2006 a la fecha, los casos pues se han ido multiplicando. Eso no significa que del 86 al 2006 hayan estado esos años sin realmente que pasara ningún caso de desaparición de personas. O sea, en realidad eso desapareció, eso se fue acallando, eso se fue silenciando, eso se fue negando por parte de las autoridades. Sin embargo, no significa que el hecho no siguiera ocurriendo, ¿no?, la mayoría de las veces en total impunidad. Entonces, por otro lado, ¿de qué hablamos cuando decimos casos de mujeres desaparecidas? Y para hablar específicamente de qué hablamos cuando hablamos de mujeres desaparecidas, tenemos que referirnos a las cantidades inmensas de violencias que se están acaeciendo en México en este momento, ¿no? Tanto históricamente hablando, pero también en este momento en particular. Hay una serie de violencias, no es una violencia, no es que México esté la violencia, ¿no? O sea, hay múltiples violencias que están sucediendo al mismo tiempo, y bueno, yo aventuro una categorización de esas violencias, ¿no? Están las que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos, en donde encontramos tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Y yo los invito a que cuando vayamos hablando, ¿no?, de cada uno de estos términos y temas, vayamos pensando en el que se ejecuta o los casos que se ejecutan o que hemos conocido o escuchado que se dan contra las mujeres de manera específica. Evidentemente, los que se dan por las violencias que se dan por razón de género, y cuando decimos por razón de género, normalmente como que un chip se activa para pensar que estamos hablando únicamente de los casos de las mujeres, y en realidad no necesariamente es así. La violencia por razón de género tiene que ver con cualquier tipo de violencia discriminante hacia ciertos grupos minoritarios o también evidentemente hacia las mujeres, por razón de su género. Entonces, aquí entran los casos de feminicidio, de trata de personas y la violencia intrafamiliar.
La violencia sistémica, que la encontramos ejercida desde biopolíticas y necropolíticas, y esta violencia sistémica también es muy importante que siempre contemplemos y tomemos en cuenta que se da desde un sistema que es neoliberal, capitalista y patriarcal. La violencia política, que se da por razones geopolíticas, está geopolíticamente situada, y la violencia estructural, que es aquella que surge desde las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones como el ejército, por ejemplo, que inicialmente fueron creadas para proteger y para servir, como dice o decía por ahí el lema de las policías, ¿no? De algunas policías dicen proteger y servir. Bueno, pues ese propósito se pierde y hay una serie de violencias que se orquestan de tal manera que se aprovechan las estructuras que existen desde las instituciones para desaparecer personas, para realizar ejecuciones extrajudiciales o también para constantemente aplicar victimización secundaria. La violencia simbólica, que también se da en los casos de feminicidios, en la violencia cotidiana, interpersonal, en la violencia doméstica y la delincuencial. La violencia étnica, que se da con los casos de desplazamiento interno forzado y con lo que Apaduray llama violencia gran escala o lo que Semelín refiere como violencia extrema. Y Semelín dice algo muy interesante porque él comenta que esto debe ser entendido como un fenómeno cualitativo y un fenómeno cuantitativo. Y es cualitativo por las atrocidades, ¿no? Que vienen emparejadas con estos actos de violencia de extrema crueldad, ¿no? O sea, por eso se habla de violencia extrema o violencia a gran escala. Pero además, pues porque es la destrucción de poblaciones civiles, ¿no? En cuanto a cuantitativo, que no directamente están implicadas en el conflicto, ¿no? Entonces, estamos también pensando en que mucho de la violencia extrema que hemos estado sufriendo en México durante los últimos años, pues sobre todo al principio había estos discursos en donde solamente morían o desaparecían aquellos que estaban en una situación en donde algo estaban haciendo, ¿no? O sea, por algo desaparecían o por algo los mataban, o las mujeres, ¿no? Todavía estos discursos criminalizantes que vamos a ver ahorita más adelante. Y entonces, bueno, a partir de esto, pues es que hay que contemplar, ¿no? Estas violencias a gran escala o extremas como fenómenos cualitativos, pero también cuantitativos. Y están los crímenes de lesa humanidad, en donde entran los desplazamientos internos forzados también, y la desaparición de personas, que es el tema sobre el cual vamos a ir aterrizando. Entonces, la desaparición de personas, pues está dentro o catalogada dentro de los crímenes de lesa humanidad, sobre todo cuando se da de manera forzada, es decir, con la participación o colaboración o aquiescencia de cualquier agente del Estado. Esto significa que son crímenes contra la humanidad, ¿no? Y entonces, tanto la desaparición forzada como la que es cometida por particulares, pues estas personas que son desaparecidas tienen pues una serie de destinos por demás fatales, ¿no? Generalmente, pues así es cuando las personas desaparecen y son desaparecidas por actos criminales, ¿no? Delictivos, pues son víctimas posteriormente de trata, de tráfico, son víctimas también de violencia intrafamiliar, secuestro, sustracción de menores, homicidio y feminicidio y de privación ilegal de la libertad. Estas personas que inicialmente, digamos, son expuestas a estos, digamos, primeros momentos a trata, tráfico, violencia, secuestro, sustracción, privación de la libertad, terminan normalmente pues en casos de homicidio y feminicidio, y pues hay una serie de estadísticas, ¿no? Que nos han hablado a lo largo de los años en donde se empezó, gracias al empuje de mucho de la sociedad civil, de los colectivos de familiares, de organizaciones no gubernamentales, de académicos, de también algunas instituciones gubernamentales que estuvieron empujando para que esto sucediera. Y bueno, pues se crea el Registro Nacional de personas extraviadas o desaparecidas, y este registro que lo tiene, digamos, bajo su
resguardo bajo su responsabilidad del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública hasta el 30 de abril del 2018, pues ellos decían hasta esta fecha que había un registro oficial de 37,435 personas desaparecidas. Esta es la cifra en el fuero común, ¿no? De personas no localizadas por sexo, y estas son las cifras del fuero federal de personas no localizadas por sexo. Entonces, nótese que, bueno, el grueso de hombres desaparecidos con respecto al de mujeres, pues es mucho más importante. Bueno, ahorita vamos a explicar más, abundar más en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? Que del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019, en México se reportaron 5,184 personas desaparecidas o no localizadas, y de estas 3,093 son del sexo masculino y 1,227 del sexo femenino. Ahí, entonces, a partir del cambio de gobierno en el 2018, toma el control de estas estadísticas la Comisión Nacional de Búsqueda, y entonces ellos, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues dicen que hay estados en donde se concentra el mayor número, casi la mitad de las desapariciones de mujeres, que son los estados de Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Esto hasta el año pasado, ¿no? Este año, pues, ya habrá seguramente otras cifras. Y pues también hay estados que tienen el mayor número de desaparición de mujeres, con un registro desde los años 60 del siglo XX hasta el año 2019, y son el Estado de México número 1, el Estado de Tamaulipas, Puebla, Jalisco y Nuevo León. Entonces, es muy interesante ver, yo siempre pongo esta comparativa entre los datos oficiales del 2018 y los datos oficiales posteriores al 2018 con el cambio de gobierno, porque los últimos datos estadísticos oficiales nos dicen que entre 1964 y junio del 2020 se reportó la desaparición de 177,844 personas, y de esas 144,643, o sea, el 58,84% fueron encontradas. De esas, 98,242 aparecieron con vida y 6,401 habían fallecido. Sin embargo, aún hay alrededor, obviamente esta cifra pues se va incrementando lastimosamente día con día. Tenemos 73,000, ya mucho más, ¿no? Pero hasta ese momento de la investigación que yo realicé, pues había reporte oficial de 73,201 personas sin localizar desde 1964, la mayoría posterior al año 2006. Antes del 2006 solamente habían sido reportadas 1,523 personas como desaparecidas. Entonces, pues ya muchos saben o sabemos qué pasó en el 2006, que se da ese boom, ¿no?, de desaparición de personas. Y lo que sucedió, pues, es que en el año 2006 se da la declaración del expresidente Felipe Calderón de la guerra contra el narco, con lo cual, pues, se incrementa sustancialmente los casos de homicidios dolosos, pero también, pues, de desaparición de personas. Entonces, bueno, las cifras ahí están, son alarmantes, ¿no? Tan solo las que están referidas aquí hasta el 2016 de Peña Nieto, pero hay todavía 234,000, digamos, lo que se suma, ¿no? Hasta este octubre del 2017 son 234,996 homicidios dolosos, y hay que sumarles pues los que se dan en la primera mitad del 2018, que son 15,973. Entonces, bueno, esto de poner las cifras es porque justamente las violencias, como decía hace un momento, son también cualitativas, o es importante conocer cualitativamente las problemáticas, porque eso nos ayuda también a ir comprendiendo la dimensión. Evidentemente que platicando con las personas que tienen familiares desaparecidos, muchos de ellos son súper expertos y expertas en estos temas, y ellos refieren en algunos estados que hay que, o habría que estar contabilizando que por cada denuncia, no, porque estamos hablando de cifras oficiales, pero muchos de ellos refieren que por cada denuncia, en realidad hay 7 o 10 personas desaparecidas, depende del estado del que estemos hablando de la República Mexicana.
entre 7 y 10 personas desaparecidas reales, ¿no? Entonces, pues vamos ahí haciendo el cálculo y vamos multiplicando las cifras que nosotros estamos pensando por 10 o por 7, si queremos ser más mesurados, por 5, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo el problema se nos va volviendo una cosa, pues, sumamente exponencial, ¿no? Entonces, bueno, con este cambio de gobierno se dan una serie de denuncias, ¿no? Se denuncia la desaparición de 63,523 personas, de las cuales se encuentran 35,652, de acuerdo a estos registros oficiales, y de ellas 33,327 se encuentran con vida, 2,352 fallecidas y siguen sin ser encontradas 27,871, solamente a partir del cambio de gobierno. Entonces, bueno, les decía, la cuantificación es importante para dimensionar el fenómeno, pero también los estudios cualitativos son indispensables, sobre todo si queremos realmente también empezar a hablar sobre agendas de seguridad pública y de prevención del delito, que también es hacia donde tendríamos que estar apuntando, porque la experiencia que yo he tenido se ha actuado muchísimo en reacción a la enorme situación emergente que surgió con estos temas de la desaparición de personas, pero hay poco trabajo, mucho lo está haciendo, por ejemplo, Mayra con los temas de cultura de paz, pero hay poco todavía de lo que se puede hacer con respecto a los temas de prevención, ¿no? De seguridad pública y de prevención, que también sería algo que se tendría que estar manejando de forma paralela. Y bueno, hace un momento les decía que desaparecen cuantitativamente más hombres que mujeres, pero hay que comprender que las formas y los fondos guardan entre sí desigualdades muy profundas. Y bueno, pues eso es parte de lo que voy a hablar a continuación. Hay una serie de violencias particularmente hacia las mujeres o ejercidas, hacia las mujeres que son desaparecidas, y que tiene que ver con el uso y el abuso de las mujeres y del cuerpo de las mujeres dentro del crimen organizado, ¿no? Entonces, pero estas violencias que también tienen que ver con tipos de violencia doméstica, violencia económica, violencia simbólica, violaciones sexuales en grupo, ¿no? Como está en la imagen que les pongo ahí, que es de Brasil, pero en México pues también tenemos un montón de casos en donde además la gente en justamente mandato de pares o cofrades masculinos de los que habla Segato, ¿no? Ella dice estas actitudes, ¿no? Se orientan al poder y a un mandato de pares. Entonces, estas violencias que están siendo ejercidas sobre las mujeres tienen que ver con esto, ¿no? O sea, con ciertas como alianzas que existen entre algunos grupos de hombres en donde es como se aprueba, ¿no? Y se fomenta y se tiene esta simpatía, digamos, por el sujetar en una situación de verticalidad y de ejercicio del poder hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esta estructura funcional jerárquicamente está dispuesta para el mandato de masculinidad, y Rita Segato dice que es análoga al orden mafioso, y en muchos sentidos así lo es. Y mediante este tipo de violencia que está ejercido contra las mujeres, pues también se expresa este poder, ¿no? Que se exhibe y se consolida de forma truculenta ante la mirada pública. Por lo tanto, representa un nivel de violencia expresiva y no necesariamente o no siempre instrumental, ¿no? Entonces, les decía hace un momento, esto sucede ante la mirada pública hasta en cosas verdaderamente inexplicables, como el caso de que alguien se ponga a tomar fotos o a tomar videos de agresiones o de violaciones grupales contra una mujer, en lugar de tomar algún tipo de acción. No dice uno que nadie tenga que meterse a detener a los agresores, pero al menos sí, pues no sé, llamar a la policía, emergencias, lo que sea, pedir ayuda, ¿no? Y sin embargo, se mantiene como esa complicidad. Entonces hay como
mandato, ¿no? De pares de cofrades mafioso, en donde sí hay como una direccionalidad hacia la forma en la que se vulnera y se violenta a las mujeres, que no tiene pues nada que ver con la forma en la que le sucede, perdón, a los hombres. Entonces, además, en el caso particular y específico de las mujeres que son desaparecidas, porque pues no desaparecen por gusto ni desaparecen ellas solas, ¿no? Alguien las desaparece. Entonces, estas mujeres pues además tienen que sufrir el ser juzgadas y criminalizadas porque desaparecieron, ¿no? Mucho más que los varones. Normalmente estas formas de criminalización van desde las cosas más elementales como el cómo iba vestida, ¿no? Hasta el que no se activen los protocolos de búsqueda inmediatas. O sea, ahorita ya existe un protocolo que dice no hay que esperar ninguna hora para denunciar la desaparición de una persona, más en el caso de los niños, en el caso de las mujeres, ya hay protocolos también específicos para eso, pero esto no se aplica siempre, ¿no? Y entonces, aún actualmente, ¿no? O sea, hay muchos espacios, muchos lugares de instituciones del gobierno, ¿no? En donde no se aplican estas búsquedas inmediatas porque, pues, dicen, se fue con el novio o al rato aparece, ¿no? O si la mujer, por ahí leí que el alcohol o las sustancias, ¿no? Justifican el que un hombre viole a una mujer y también culpabilizan de que la mujer haya sido violada, ¿no? Entonces, si la mujer consume alcohol, pues por eso fue violada, es su culpa, ¿no? Y si el hombre consume alcohol y viola a una mujer, pues no es su culpa porque estaba bajo el efecto de sustancias, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también toda una serie de discursos que operan alrededor de las violencias contra las mujeres y contra las mujeres que han sido desaparecidas. Entonces, también hay una serie de estudios que han evidenciado que las autoridades desisten más rápido de la búsqueda de mujeres porque dan por sentado o saben, ¿no? Que si no aparecen, o bien están muertas o son víctimas de trata y entonces no se comprometen mucho a entrarle a estas investigaciones, ¿no? Porque pues tienen ahí una serie de complejidades, ¿no? Y complicaciones y peligrosidades altas, ¿no? Contubernios también, corrupciones, etcétera. Y entonces, pues, esto sucede así también, ¿no? Entonces, por ello, pues son las familias las que van continuando con las búsquedas, ¿no? Aunque esto les represente a ellos riesgos importantes. Y entonces, estos riesgos son bien fuertes porque, pues, normalmente, les decía, pues, si no es que estas mujeres ya han sido asesinadas o son víctimas de trata, pues el crimen organizado ha diversificado sus fuentes, ¿no? Sus formas. Y entonces, para ellos, ¿no? Así lo expresan ellos tal cual, pues el cuerpo de las mujeres es un negocio redondo que les retribuye mucho más que el tráfico de drogas, porque ellos dicen, bueno, pues la droga me deja por un evento, ¿no? De la venta, pero pues a una mujer la puedo tratar y tratar y tratar y tratar y tratar y me va a dar y me va a dar y me va a dar, ¿no? Entonces, normalmente cuando las mujeres son desaparecidas, les decía hace un momento, pues hay como diferentes destinos, pero el destino, digamos, más terrible e indeseable, pues es el que se da en los espacios de muerte después de un homicidio o de un feminicidio. Y entonces estos espacios de muerte que ya hay un montón por todo lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿no? Pues son espacios que pues se reconocen como esos espacios que llenan y dan significado a que se mencione o se pueda hablar de una cultura de terror, ¿no? Porque hay una serie de historias que se construyen alrededor de estos lugares que son ya tomados como botaderos de cadáveres, como espacios de tortura, como espacios de aniquilación o de exterminio y de enterramientos clandestinos. Entonces, bueno, pues hay también yo he aventurado una categorización de estos espacios de muerte, no voy a abundar en este momento en ello, pero pues bueno, son por demás desastrosos, ¿no? Y pues ante ello, todo esto que les acabo de hablar, pues es para introducirlos en por qué la antropología o por qué antropología, ¿no? En el trabajo con estos casos de desaparición de personas o de las distintas violencias que se están dando en México. Y entonces,
lo que yo he entendido, ¿no? Es que hay una relación muy importante en lo que se conoce como casos complejos, desaparición de personas y antropología forense. No todos los casos de desaparición de personas, pues entra a colaborar un antropólogo forense, sino todos aquellos que están derivados o derivan en estos espacios de muerte, ¿no? Sobre todo en el caso de los arqueólogos y los antropólogos físicos. Entonces, estas personas que han sido desaparecidas y que llegan a estos espacios de muerte, se consideran casos complejos, y en casos complejos se vincula o tiene que ver con lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama violación pluriofensiva de derechos humanos. Y aquí entra justamente el tema de la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, y dice que esto es porque causa daños irreparables a las víctimas, pero además de provocarlo a las víctimas directas, pues provoca un sufrimiento casi interminable en sus familiares, porque se ignora el destino final, porque les genera por tiempo indefinido temor e incertidumbre, porque no se conoce su paradero, porque hay un deterioro además fuertísimo, como las familias en la gran mayoría de los casos se involucran en las búsquedas, aunque no participen directamente en las búsquedas, pues ellos están de alguna manera, ¿no? Ya sea repartiendo volantes o buscando estrategias para encontrar a su familiar. Tienen un deterioro económico, muchas veces dejan de trabajar, uno o ambos padres empiezan a endeudar. Hay una serie de problemáticas económicas bien fuertes derivadas de la desaparición de una persona, y también temas de salud física y mental, porque evidentemente pues la salud de estas personas se ve dramáticamente mermada por el tema de no saber qué pasó con su familiar, pero además pues los desgastes que tienen que ver con la búsqueda y los desgastes que tienen que ver con ir a poner una denuncia y que las autoridades estén constantemente en muchas ocasiones revictimizando con omisiones, con malos procesos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, en el caso de las personas que han sido desaparecidas, pues implica la privación de la libertad y también de la vida. Entonces, pero los familiares no saben, ¿no? Mientras no saben cuál es el destino, pues tienen sufren de esta violación pluriofensiva de derechos humanos. Por lo tanto, en estos casos se les conoce como casos complejos, ¿no? Porque hay un montón, además de aristas, que intervienen para que estas desapariciones estén ocurriendo. Entonces, entre estas aristas, ¿no? Hay muchas más, yo solamente refiero a algunas que tienen que ver de manera un poquito más directa con los temas de la antropología, y tienen que ver con que las instituciones de impartición de justicia cuentan con recursos y políticas diferenciadas en sus tres niveles, es decir, federal, estatal y municipal, pero también hay una diferencia bien fuerte en cuanto a la capacitación y la experticia de su personal, ¿no? O sea, muchas veces no cuentan con prácticamente personal capacitado o que tenga la experiencia o la expertise o la formación adecuada para realizar estas intervenciones en casos complejos, porque evidentemente no en todos los casos de desaparición se necesita este tipo o este nivel de especialidad o de especialización del que yo voy a hablar, pero sí en los casos complejos. O sea, sí quiero como resaltar también muy bien este punto, ¿no? Entonces, otra problemática también que se da es que hay diversos niveles de comunicación entre las instituciones, ¿no? O sea, algunas se comunican muy bien entre los tres órdenes de gobierno y algunos prácticamente nada, ¿no? O tienen nula comunicación o equipos para poderse comunicar de manera eficiente, ¿no? Y entonces esto deriva en una insuficiente capacidad para compartir información, tanto de las denuncias por desaparición como de la investigación que se va llevando de los cuestionarios antemortem y postmortem, o los cuestionarios llamados también de vida y los cuestionarios postmortem. Y bueno, eso entre muchas otras cosas, como el énfasis que se puso durante años en sacar restos humanos de fosas clandestinas sin tomar en cuenta la preservación y el análisis del contexto y del lugar de investigación, y por supuesto la preservación de los restos, la identificación que era cerrada prácticamente al análisis de ADN, y se obvió durante muchísimos años
que una identificación plena pues debe de llevarse a través de un trabajo de un equipo interdisciplinario. Entonces, les decía hace un momento, ya existen leyes, protocolos, reglamentos específicos para las búsquedas, para la recuperación de restos humanos, para el análisis y la entrega digna, pero no se aplican en muchísimos casos por desconocimiento. O sea, parece mentira, pero todavía hay lugares en donde no se conocen o no se conocen a profundidad, de verdad, con seriedad, las leyes y protocolos que ya existen, los reglamentos que ya existen. Entonces hay también cierto desinterés y negligencia. Y también hay una falta importante de recursos materiales y humanos, ¿no? Entonces, ante esto, pues los que siguen pagando las consecuencias, pues son las familias de las personas que tienen a sus familiares desaparecidos. Y ante todo esto que les acabo de hablar, pues quiero empezar a platicarles de qué hablamos cuando digo o cuando decimos praxis de la antropología forense en casos de mujeres desaparecidas, ¿no? O sea, ¿qué será eso de la praxis? O eso de la praxis será como muchas veces lo usamos o pensamos que tiene que ver con la práctica, y en realidad pues no es así, ¿no? Y ahora lo voy a explicar mejor. Mi punto de partida es que desde la antropología esta problemática, ¿no?, de la desaparición de personas, pues ya tiene muchos años. O sea, como lo comenté al principio, pues esto ha sucedido desde los años 60. Se recrudeció terriblemente del 2006 a la fecha, y sin embargo, la intervención de antropólogos forenses llegó un poco tardía o bastante tardía, ¿no? O sea, tenemos ahí, yo siempre digo que tenemos, a mucha gente no le gusta escucharlo, pero es una realidad, ¿no? O sea, tenemos como antropólogos una deuda histórica por haber llegado tarde a ayudar y a atender en estos casos, ¿no? Pero bueno, ya estamos muchos ahí. Pero en ese estar ahí, yo planteo que es indispensable un replanteamiento de este quehacer teórico y práctico de la antropología forense, especialmente, repito, reitero y subrayo, en los casos de gran complejidad, no en todos los casos, pero sí en los de gran complejidad. Específicamente, pues los casos de desaparición de mujeres y de los de feminicidio, pues requieren de una metodología específica, y seguramente que en este sentido, pues justo Roxana, que está haciendo un trabajo en ese sentido, pues bueno, podrá abundar muchísimo más, ¿no? Y podrá platicarnos justo por qué sí es importante también esto de la metodología más específica para los casos de mujeres, que además ella tiene una experiencia increíble desde los casos de feminicidios de Juárez. Y bueno, ¿por qué es necesario? Pues porque la antropología forense contemporánea en México presenta un uso escindido en la forma de afrontar las problemáticas que aborda. Porque pareciera que los teóricos, ¿no?, académicos están de alguna manera peleados con los prácticos peritos, y entonces no hay como mucha comunicación entre ellos, y cada quien como que va un poco jalando para lo suyo, ¿no?, sin entender muy bien qué hacen los otros, y a veces sin que importe mucho lo que los otros están haciendo. Y al final del día no hay como esta comunicación, ¿no?, que de alguna manera integre los saberes y los conocimientos en un corpus teórico, metodológico, práctico, que de alguna manera permita también afrontar estas terribles y enormes y aberrantes situaciones que estamos pasando. Y por otro lado también hay como ciertos conflictos que a veces parece como que se van limando a partir de ciertas iniciativas entre las instituciones gubernamentales con las instituciones civiles. Y entonces, en ese sentido, pues también habría que buscar como esos espacios, ¿no? Porque esto ha traído consecuencias bien graves y bien fuertes, ¿no? O sea, esta llegada tarde de los antropólogos, esta falta también muchas veces de reconocimiento, porque no es tampoco un tema de interés, tampoco quiero ser injusta con el gremio antropológico al que además pertenezco orgullosamente, diciendo que toda la responsabilidad es nuestra, porque también tiene mucho que ver con el desconocimiento de las instituciones que no estuvieron contratando a las personas o al personal más adecuado para los perfiles de lo que se requería, ¿no?, en las distintas procuradurías, o bien no se reconoció a tiempo quizás la necesidad de contratar estos especialistas, sino ya hasta que estaba como el problema muy, muy grave, ¿no? Entonces, estas consecuencias pues tienen que ver mucho con una serie de malas prácticas
que tienen que ver con mezclar los restos que se procesan en campo, con la ausencia o malos registros o la pérdida de contexto en los lugares de investigación. Y también tiene que ver con la usurpación de funciones, o sea, hay muchas personas que están aplicando mal, ¿no? Aplicando técnicas y lo están aplicando mal, lo tengo que decir así como es, porque es la verdad. Algunas técnicas propias de la arqueología para los temas de la búsqueda y la recuperación de restos humanos en campo, y también del análisis de laboratorio en antropología física para los temas de identificación de restos óseos. Entonces, esta usurpación de funciones termina obstaculizando, ¿no? O sea, procesos de individualización e identificación, y esta pérdida de información va a redundar forzosamente en que se pierda el acceso, se obstaculice, ¿no? En el menos peor de los casos, valga la expresión, ¿no? Se obstaculice el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, sin tomar en cuenta que pues se acumulan y se acumulan y se acumulan y se acumulan casos junto con restos humanos sin identificar. ¿Por qué hablo de praxis y no de práctica? Porque la práctica es repetición y la praxis es transformación. O sea, la praxis no tiene que ver con realizar muchas veces una cosa al mismo tiempo, porque eso es propio de un técnico y está bien, ¿no? O sea, está bien, el trabajo técnico es importante y ahorita vamos a ver por qué. Pero la praxis requiere de una visión compleja y transdisciplinaria, particularmente en el caso de la antropología o las ciencias antropológicas. Esta visión debe ser biopsicosocioarqueológica, y esta visión debe contemplar además una perspectiva de género y de derechos humanos, debe ser interseccional, transversal, interinstitucional, incluyente, debe ser un análisis desde la teoría de la corporeidad también, o estoy yo pensando en que debe contemplar un análisis desde la teoría de la corporeidad, donde tanto las víctimas indirectas como las víctimas secundarias estén siendo también vistas, ¿no? Y víctimas indirectas, pues me refiero a lo que ya está tipificado legalmente dentro de los que son los familiares de las personas que han sido desaparecidas, y como víctimas secundarias yo planteo a los trabajadores de la violencia materializada, básicamente los peritos, sobre todo los peritos oficiales. Y entonces, bueno, pues también la praxis propone una serie de estrategias de autocuidado para las víctimas, ¿no? Que están constantemente en contacto con estos terribles casos, porque evidentemente pues hay un burnout, hay un desgaste propio de estar en estas actividades que no está siendo tampoco contemplado. Entonces, esto de la praxis pues es un acercamiento teórico metodológico para casos complejos de desaparición de personas en lo general y de mujeres en lo particular. Busca una praxis conjunta de actores significativos desde una relación de respeto, integración, humanismo, ética y derecho a la verdad y la justicia. Busca también ser coadyuvante en el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición. ¿Cómo? ¿No? O sea, se preguntarán todos ustedes, porque todo suena muy bonito, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? No tengo yo definitivamente la luz al final del túnel, ni tengo todas las respuestas ya en la mano, ¿no? Solamente tengo algunas propuestas que, bueno, espero en algún momento poder llevar a cabo y realizar, pues en colaboración con todas aquellas personas que como Roxana, como Mayra, como muchas de los que nos están escuchando, las instituciones, etcétera, pues podamos desarrollar, ¿no? Entonces, pues lo primero que tendríamos que estar haciendo, pues es cambiar el papel de las familias de esto, que es en la imagen, pues el Ministerio Público, el Policía de la Investigación y los peritos recargándose totalmente, ¿no? Toda la responsabilidad en las familias, y pensar en lo que es el buen proceso, ¿no? O sea, la praxis de la antropología forense está fundamentada en que el buen proceso tiene que ver con la comunicación integral de lo que se conoce como triada de investigación, que es el Ministerio Público, los peritos y el Policía de Investigación o los policías de investigación, que están trabajando de manera constante y coordinada, ¿no? Integral con las familias, poniendo al centro esas también necesidades, expresiones, información, etcétera, que tienen las familias para hacer estos procesos de búsqueda, ¿no?
Esto evidentemente requiere voluntad política, requiere una actualización constante, requiere personal capacitado y recursos ilimitados, además de equipos interdisciplinarios e internacionales, ¿no? Esa parte también es súper importante y bueno, lo ha habido y ha estado sucediendo, pero la idea es que esto se vaya institucionalizando, ¿no? Entonces, mi propuesta es que haya unidades de campo, ¿no? Donde estén estos especialistas, arqueólogos, criminalistas, las familias, por supuesto, también, para la búsqueda y recuperación, no nada más de los restos, sino también de los contextos criminales, que es donde entra el trabajo del criminalista de campo con el arqueólogo, ¿no? Que realmente es algo que creo que al menos en los intentos en donde yo he estado, no ha funcionado tan como quisiéramos, pero tendríamos que estar en ello, ¿no? Entonces, también unidades de identificación y destino o entrega digna, que tienen que ver con las de identificación, las especialidades de identificación, que son medicina dáctil, odonto, antropología física forense, criminalista como técnico de apoyo y de genética forense. La tríada de investigación, ¿no? Fiscal, PDI y forenses, o Ministerio Público o Fiscal. Además, con las familias de las personas que han sido desaparecidas y las unidades de análisis de la información, que ahí se tendría que estar cruzando la información antemortem y postmortem, el análisis de contexto criminal y el análisis para la reparación del daño moral desde la antropología social. Entonces, mi propuesta también, ¿no? O sea, es como una cartita un poco a los Santos Reyes, pero pienso que es algo a lo que podríamos aspirar, ¿no? O sea, tendríamos que empezar en algún momento por algo. Es que haya una especie de instituto de investigación forense de casos complejos. Obviamente no se tiene que llamar así, ni mucho menos, ¿no? O sea, solamente es como para expresarles la idea, en donde pues haya diferentes especialistas, que van a tener, por supuesto, cada uno de estos especialistas, pues su propio quehacer, ¿no? Digamos, dentro de desde este instituto de investigación forense en casos complejos. Entonces, bueno, pues acá vemos que están derecho, por supuesto, ¿no? Abogados, policías de investigación, psicólogos sociales, antropólogos sociales, arqueología forense, antropología física forense, identificación humana. Y entonces, para esta praxis, ¿no? Pues en el caso específico de las intervenciones en antropología, ¿no? Contempladas desde la praxis de la antropología forense, y esto lo pienso y lo refiero porque mucho se dice, es que no habemos suficientes antropólogos forenses para trabajar para toda la República, no hay suficientes especialistas, no tenemos suficientes recursos humanos, y es totalmente cierto, ¿no? O sea, no hay suficientes especialistas, ni interesados, ni siendo contratados, ni muchas veces también salen las convocatorias por parte de las fiscalías, y resulta que pues no hay gente que esté dispuesta a trabajar en estos temas. O sea, hay como todavía una serie de cosas que tenemos que ir subsanando, pero esto va más allá de contratar más y más antropólogos físicos y arqueólogos, ¿no? O antropólogos sociales. Tenemos que buscar estrategias para que todo esto también se mueva de una manera mucho más rápida, ¿no? O de llamar a equipos internacionales, que es súper importante, interesante y funcional. Traer esas experiencias también a México y que vayan, lo ideal desde mi punto de vista es un poco lo que se hace con el equipo de Guatemala, ¿no? La Fundación Guatemalteca, en donde hay como esta retroalimentación de equipos, ¿no? O sea, los del equipo de Guatemala pues normalmente llegan con una actitud de mucha colaboración a como presentar lo que ellos están haciendo, ¿no? Pero también tienen esta capacidad, ¿no? De ir aprendiendo de lo que los colegas en México también saben y tienen de expertise, ¿no? Que es bastante. Entonces, pues esta praxis de la antropología forense desde este instituto, ¿no? Que debería ser un organismo autónomo e independiente, pues mi propuesta también va en el sentido de decir, bueno, tiene que haber un equipo de expertas y expertos forenses de mayor experiencia y formación académica, así como también de los familiares de personas desaparecidas. En el caso de la antropología forense en específico, pues tienen que ir desde la antropología física, la arqueología y la antropología social, y de ello se deben derivar una serie de células, ¿no? Que estén compuestas por antropólogos físicos y arqueólogos que estén trabajando con técnicos en antropología física y en arqueología,
para la búsqueda y recuperación de restos humanos y para el análisis e investigación de estos restos en laboratorio para la identificación. Y entonces implica formar a un montón de personas como técnicas, ¿no? En estas herramientas, estas personas no estarían haciendo propiamente dictámenes, sino simplemente haciendo de manera muy impecable ese trabajo técnico, tanto en campo como en el laboratorio, y estarían supervisados por estos equipos de antropólogos físicos y arqueólogos, y de la mano con los antropólogos sociales y las familias, haciendo pues trabajos propiamente que tienen que ver con el análisis de contexto criminal y con la recuperación también de la memoria histórica de la experiencia tanto de las familias como de los especialistas. Estos expertos a su vez estarían supervisando a estos equipos y estos equipos estarían supervisando a estas celulitas, ¿no? Entonces, como ven, no es una pirámide ni es algo que tenga que ver con un orden jerárquico, sino más bien imagínenlo esto como tridimensional, ¿no? Y entonces pensemos en que es una molécula, ¿no? Que está funcionando y que se está moviendo en constante retroalimentación de un organelito con otro, ¿no? O de una moleculita con otra. Entonces, esta pues requiere de esta visión transdisciplinaria, les decía, ¿no? Pues debe contemplar que las fases de la investigación de esta praxis de la antropología forense obligadamente, ¿no? O sea, y son cosas que muchas veces ya sabemos que es como el deber ser del trabajo antropológico forense, pero no lo hacemos, ¿no? Por un montón de causas. Pero bueno, tiene que ver con la recopilación de datos documentales y de antecedentes de los casos complejos, ¿no? La mayoría de las veces esto no se hace. El trabajo de campo propiamente, el trabajo de laboratorio para la identificación, el análisis comparativo de la información antemortem y postmortem, porque muchas veces parece que el trabajo del antropólogo forense termina aquí, ¿no? Y en realidad, pues no, o sea, no hay labor forense real que transforme esas realidades si esos restos que yo recuperé o que ayudé a recuperar o que mi compañero o compañera recuperó y después yo analicé en el laboratorio, ¿no? O alguien analizó en el laboratorio, no son comparados para buscar a las familias que los están buscando a su vez, ¿no? Entonces, hasta que yo hago este análisis comparativo, ¿no? Para ver si hay una identificación positiva y entonces se puede hacer una entrega digna, o bien hay una identificación negativa, no hay en ninguna base de datos ninguna información que permita una entrega digna, bueno, pues estos restos humanos también deben de tener un destino digno, porque sabemos que en estos espacios de muerte, pues están también las fosas comunes que, bueno, pues tienen una problemática o han tenido una problemática también, otra bien compleja, de la cual pues tampoco puedo abundar aquí mucho, pero pues ahí está, ¿no? También pues ahí la conocemos, ¿no? La inclusión y la comunicación en cada proceso, tanto de los familiares como de las instituciones de impartición de justicia, el análisis de contexto económico, político, social, cultural de las violencias, y esto no se puede obviar ni se puede dejar de lado porque esto nos va a ayudar con el derecho a la reparación y a la no repetición, y en particular en los casos de las mujeres desaparecidas. Parece una obviedad que siempre cuando se habla de mujeres desaparecidas decimos, es que hay que hablar con perspectiva de género y deben ser investigados y abordados en todo momento con perspectiva de género. Pero sí hay que insistir en este tema porque la perspectiva de género no es irle a dar cursos o capacitaciones a las instituciones para sensibilizar al personal, ¿no? Porque realmente eso en la práctica no funciona, ¿no? O sea, me consta mucho porque pues yo fui perito, ¿no? O sea, entonces de pronto esto no es suficiente, ¿no? O sea, realmente sí hay que tener como una cultura de paz, pero también de combate constante a esta cultura machista, ¿no? Que de alguna manera roba los espacios a cualquiera que no sea masculino, blanco, menor de 40 años, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos, cisgénero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues obligadamente tendrían que estar trabajando con los protocolos que ya existen, como el de feminicidio, ¿no? Pero además, pues estar creando manuales y metodologías específicas desde estos postulados de la praxis de la antropología forense. Y bueno, pues yo pienso que a futuro, desde esta praxis de la antropología forense, pues se pueden hacer investigaciones bastante más ricas e interesantes de casos complejos como los casos de feminicidios o de desaparición de personas, y que también
como súper importante pensar en un análisis más profundo sobre la corporeidad y las emociones de los familiares de las personas que han sido desaparecidas, de tal forma que redunde en estrategias concretas para una reparación del daño, que incluya recuperar o reformular un proyecto de vida, que estas investigaciones también pues estén orientadas a visibilizar las situaciones vulnerables de los peritos, los riesgos laborales que enfrentan y la creación de estrategias pertinentes para cada caso en temas de autocuidado y la creación de manuales para la aplicación metodológica y técnica de esta praxis de la antropología forense y todas aquellas que nos permitan pasar de sobrevivientes activistas a sobrevivientes transformadores, ¿no? Porque alguna vez alguien me dijo, cuando tú eres víctima de un delito, pues cómo puedes dejar o soltar, ¿no? Ese papel de víctima y pasar a hacer algo con ello, ¿no? Y entonces me decían, pues te vuelves activista, ¿no? Pero después pensándolo un poco, pues también de activista, pues más bien de víctima pasas a sobreviviente y de sobreviviente pasas a activista, ¿no? Pero también puede ser un sobreviviente transformador, ¿no? ¿Qué transformador de qué? Pues de estos espacios y crisis violentas, crisis humanitarias hacia pues una cultura de paz. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yadira. Entonces, damos el paso. Ya tenemos algunos comentarios que nos están haciendo el público. Muchísimas gracias. Ahora los vamos a leer. Vamos a dar paso a los comentarios de la maestra Roxana Enríquez. Adelante, Roxana, bienvenida. Muchas gracias, Mayra. Y les agradezco mucho a Mayra, a Yadira, sobre todo, que nos comparta este tema tan importante y necesario de discutir. Pero agradezco también a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos la invitación a abrir este espacio y sobre todo que celebro la preocupación por abordar este tema y acercarlo a la sociedad a través de estos canales, ¿no? Que ahora se están aprovechando y que esperamos que en verdad pues llegue a la mayor cantidad de oídos posibles, tanto de las personas que nos involucramos en este tipo de investigaciones, en este tipo de temas, ya sea a nivel institucional, como sociedad o desde una perspectiva más académica, pero también para la gente y el resto de la sociedad que desafortunadamente lo vive día a día, aunque no se trate de víctimas directas, pero que en general pues todos nos sentimos siempre amenazados cuando salimos a la calle. Y a propósito del tema, habrá que decir que nos sentimos amenazadas cada vez que pasa esto, ¿no? Que salimos a la calle, escuchamos que se incrementan los índices de violencia, que empiezan a existir otro tipo de fenómenos, ¿no? Empiezan a existir acciones en contra de nosotras. Entonces, pues es muy necesario que empecemos a hablar de todo esto. Lamentablemente es un tema que ahora se vuelve cotidiano, pero al mismo tiempo no se habla de él. Es decir, lo vemos por todos lados, lo vemos en las redes, lo vemos colocado en todas las mesas de discusión, en todos los discursos, pero si lo pensamos no se habla de él. Entonces no se reflexiona y por lo tanto no se atiende. Y eso es una de las cosas que nos debería de estar preocupando no solamente a todas, sino a toda la sociedad en general y pues todas las instituciones que tienen de alguna manera la posibilidad de hacer algo en favor de ir decreciendo esta problemática. Recuerdo mucho ahora que estaba escuchando las primeras palabras de Yadira, a la doctora Claudia Rangel, cuando en una presentación de su libro decía, pues son temas de los que no hablamos porque nos duelen. Y quizá esa es una manera de decir de autoprotegernos, ¿no? Dijimos, mejor no lo discutimos, mejor no me meto en esos temas, pues mejor no leo tanto porque finalmente cuando lo estás haciendo te duele. Y de alguna manera nos vamos lastimando y por eso a veces como sociedad decidimos apartarnos de esto, pero finalmente es algo que tenemos que abordar y tenemos que hacerlo con la misma entereza con la que con la que todas las familias de las víctimas de desaparición y con las mujeres que han sido víctimas de violencia lo han estado haciendo por muchos años. Yadira toma dos temas
muy delicados y, como ella misma lo señala, muy complejos para abordar esta discusión, que es la desaparición y la violencia en contra de las mujeres. Y los problemas que nos muestra que alrededor de todo esto, lo que lo circunda, pues definitivamente coincido con ella en que requieren no solamente la participación de instituciones, sino también de la sociedad, de la academia, pero al mismo tiempo el reconocimiento. Mientras lo escuchaba en las reflexiones que nos proporcionó, eh, pienso en cuántas instituciones tienen ya este emblema de la perspectiva de género, y no solo hablo de las instituciones de procuración de justicia, sino también de las académicas, también de instituciones educativas y muchas otras que al final en la práctica, en la praxis, como bien señala Yadira, no, no están reflexionando el tema y tampoco lo están atendiendo. Simplemente se ha vuelto como una especie de, pues eso, ¿no? De un emblema muy simbólico para decir que se está preocupado, pero que realmente no se está ocupando de eso. Y definitivamente para esto se requiere vincularnos y poder integrar soluciones mucho más estratégicas, y no solo de momento, no solo a corto plazo, sino a muy largo plazo. Y para eso, pues empecemos por entender de qué se trata esta problemática. Yo creo que estamos siempre de frente y en una constante visión de falta de, como ya lo mencionaba también en la parte media de esta presentación de Yadira, pues una falta de recursos, falta de profesionales, falta de formación, falta de experiencias, falta. Y eso nos lleva a una frustración y una sensación de carencia en todo el tiempo, ¿no? Siempre estamos pensando que como no hay suficientes profesionales, pues no se puede abordar el tema. No hay suficiente capacidad, entonces por eso seguimos repitiendo las problemáticas. No hay experiencias que se hayan transformado, que se hayan canalizado mejor, y por eso seguimos tropezando con la misma piedra. Y en ese sentido, me parece que esta también es una labor que debemos de empezar a interiorizar, y en donde tenemos que hacer reflexiones de tipo ético también. Es decir, como los profesionales que somos y los profesionales que ponemos al servicio de la sociedad nuestros conocimientos, también nos debemos nos debemos a la ética, nos debemos al respeto de los derechos de los demás, y nos debemos al respeto de nuestra disciplina. Y en ese sentido es que cada uno de nosotros deberíamos de empezar a promover con mucho más entereza el que se realicen las acciones que nos corresponden de acuerdo no solamente a los protocolos, sino pues a la ética y el sentido común. En esta semana, justamente con las desafortunadas noticias, Mayra comenzó esta presentación señalando que está realizada en el marco del Día del 8 de marzo, un día considerado emblemático para defender la posición de las mujeres y hablar de la no violencia en contra de las mujeres. Y desafortunadamente esta semana nos encontramos con hechos que parecen revertir todo lo que hemos estado promoviendo durante años y semanas completas, ¿no? El asesinato de una mujer a manos de personal de seguridad, ¿no? Las desapariciones constantes, niñas que llevan en sus hombros el ataúd de una de sus amigas, ¿no? Y niñas, porque en verdad que la edad es de eso, ¿no? Una infancia que se está tornando sumamente violenta. Entonces, pareciera que a cada paso que damos con el avance de protocolos, de diagnósticos y de estrategias, revertimos 3 o 4 en la parte práctica. Y entonces eso a mí me parece que nos está demostrando, no solo como líderes de sociedades, de sociedades civiles o de instituciones, pues nos demuestra que tenemos que poner una atención mayor y bajar un poco como la escala de análisis que estamos haciendo, la escala de evaluación, e identificar los problemas de fondo. ¿Qué es lo que está pasando muy atrás? Que que no logramos que esos protocolos y que todo lo que se escribe,
y que todo lo que se promueve llegue verdaderamente a los oídos de los que día a día están trabajando sobre estos casos, sobre los casos de desaparición de mujeres, sobre los casos de los feminicidios, sobre casos de violencia, de acoso y de todas las numerosas y desafortunadas formas que ella también, Yadira, nos compartió al inicio. Entonces, ¿qué está pasando? No estamos viendo lo suficientemente a detalle cuál es el problema, que es por eso que no lo estamos identificando, o realmente lo que estamos haciendo en materia de protocolizar y de generar y de diseñar estrategias, pues no lo estamos llevando a la escala necesaria, ¿no? O a lo mejor ni siquiera estamos pensando que realmente esa solución va a ser para atender el problema que tenemos enfrente. Entonces, en ese sentido, pues en este antecedente que señala Yadira, ¿no? La propuesta del diseño estratégico que sugiere, creo que ese es un punto de partida justamente. Pensar en algo estratégico, en soluciones que sean sólidas, soluciones que podamos llevar a la práctica con lo que se tiene en el momento. Si esperamos, desde mi perspectiva y por algunas experiencias que ya hemos tenido, si esperamos a tener los recursos suficientes en términos económicos, en insumos, profesionales de todas las áreas, ¿no? Sabemos que hace falta una formación también. Entonces, si nos esperamos a que en verdad podamos tener todo eso y empezamos a trabajar, nos va a llevar más tiempo el estar escribiendo y haciendo protocolos y diseñando y diseñando y diseñando estrategias. Y nos hacen falta acciones. Entonces, me parece que esta situación estratégica de abordar la problemática es sumamente atinada. Trabajar con lo que tenemos, eficientar las propuestas que ya existen, estos protocolos, esta visión de la perspectiva de género con la que tienen que trabajar las instituciones, habrá que reforzarla y entonces empecemos por evaluar realmente qué es lo que pasa, por lo cual no se atiende de esa forma. Y sobre todo no olvidar que como bien se señaló al principio de la conferencia y como lo señaló bien Yadira, pues esto se trata también de una violencia sistémica, ¿no? Y el tema de la violencia en contra de las mujeres es una cuestión también estructural. Entonces, no está siendo sencillo erradicarlo ni está siendo sencillo abordarlo, porque finalmente está metido como en todos los tentáculos de todo lo que vivimos y de todo lo que hacemos en la cotidianeidad. Así que también hay un trabajo que tenemos que hacer a nivel personal y que tenemos que imprimir en todo lo que realizamos día a día y en cada uno de nuestros discursos, precisamente para empezar a fomentar un retroceso en el sentido de ya no hacer tan eficientes esos mecanismos de violencia como le han sido a lo largo de tantos años a las instituciones, al Estado y a la sociedad en general. Decimos, pues bueno, ¿cuál es la manera de acabarlo? Pues hay que hacerle daño justamente a esos mecanismos de violencia que han sido tan adecuados y que le han servido tanto a la estructura de la que ahora vivimos. Entonces, pues bueno, quisiera aprovechar, por supuesto, para felicitar a la doctora Yadira Reina, que recientemente recibe su título. Me da mucho gusto, estoy muy orgullosa de eso. Me da mucho gusto que además sea con un tema del que se tiene pues muy poco trabajado desde la antropología misma aquí en México, y me da gusto ver que pues cada vez hay más títulos, ¿no? Escritos acerca de ello. Entonces, pues felicitarte mucho por tu trabajo, que uno lo ve aquí pues en 40 minutos, pero pues que llevó muchísimos años de experiencia y por supuesto de estudio. Y pues bueno, más bien creo que sería muy bueno escuchar a las personas que pudieron conectarse y conocer cuáles son las opiniones que tienen, y agradezco nuevamente la invitación para este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Sin duda, un tema muy complejo, porque tal como lo han comentado, pues se empezó a picar piedra hace, ¿qué será? 20 años más o menos, y este proceso de institucionalización, para mí,
la creación del Mecanismo Nacional de Búsqueda de Personas, yo creo que hace un quiebre pues en la historia de un antes y un después. La obligación de la relación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda también es un quiebre, pues, ¿no? Y con esto no quiero decir que el problema esté resuelto, sino que es el inicio de empezar a resolverlo, porque creo que muchos de los entuertos, ¿no?, que hay que resolver se encuentran ahí, ¿no? Y ante la magnitud de que estamos rebasados, pues, por la magnitud de las fosas clandestinas, de las denuncias de personas desaparecidas que no se logran atender con prontitud, pues habla, pues, de un desfase, y que las instituciones nos tenemos que ir fortaleciendo para ir atendiendo el problema, ¿no? Y a lo mejor lo que propones, Yadira, pareciera ser como algo como muy técnico de cómo se podría como resolver. Sin embargo, creo que está basado en una práctica, ¿no?, donde si bien tenemos ya sendas leyes al respecto, ¿sí?, protocolo homologado de búsqueda por fin, ¿sí?, y que ahora hay que instrumentar. Lo que tú propones puede ayudar, digamos, a suavizar esos mecanismos, a hacerlos más ágiles en la práctica en sí. Y creo que en ese sentido yo rescato la riqueza de la propuesta, porque no es un modelo en sí mismo, pues, sino es un modelo que se adapta a las distintas realidades. Y en este sentido creo que puede ser un modelo instrumentable, por si se me permite esa palabra, ¿no? Bueno, celebro, ahí tenemos bastantes personas que nos están acompañando, muchísimas gracias, y que nos ponen sus mensajes. Además, me da mucho gusto, algunas fiscalías de algunas regiones, de las Chuapas, de Zongolica, muchas gracias, qué bueno que están aquí con nosotros. Mandan saludos. Una pregunta de Rafael Hernández. Hace algunas preguntas. ¿Qué estados de la República Mexicana han reducido en violencia, abarcando el número de homicidios y desaparición de personas? Esa es una. ¿Cómo se puede apoyar a la sociedad de Veracruz para hacer llegar información valiosa, por dar un ejemplo de cómo denunciar ante un homicidio o un asunto penal o desaparición de personas, impactando tanto en zonas rurales y urbanas como lo son en el ámbito rural, haciendo énfasis en los pueblos originarios, como lo son nuestros hermanos indígenas? Les puse las preguntas en el Zoom para que también ustedes las puedan volver a leer y vean cuáles les competen, digamos, o quieran contestar. Continúa el compañero. ¿Hay alguna estrategia entre las fiscalías del Estado de Veracruz para agilizar la agilización y debida atención a personas, ya sea del campo o la ciudad, que acudan a denunciar, obtener justicia, o simplemente para tener alguna orientación pese al respectivo asunto que acudan esas personas? Eso no entendí bien. Comentario personal: en base a la búsqueda de personas con personal capacitado, profesional, que específicamente con dedicación a la búsqueda de las mismas, hay una institución que ya hay y está al servicio, como lo es la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz. Roberto Roque: buenas tardes. Los protocolos que se mencionaban en un principio, en el cual se mencionaba que existe, pero no se llevan a cabo por X motivo, ¿contemplan este enfoque donde la familia es el centro del trabajo criminalístico, o ese sería un trabajo más a ejecutar? Por otro lado, me encanta la propuesta del trabajo del antropólogo social con la familia. Muy lindo, felicidades. Mónica Álvarez: el video de la exposición de la maestra lo podemos ver de nuevo. Esto queda grabado en el micrositio de la dirección, en el canal de YouTube de la dirección, y esto ustedes lo pueden volver a ver. Marta González: saludos, Roxana, aprendí mucho de ti.
Y creo que hasta ahí, una antropóloga especialista forense, estudiante del doctorado de bioarqueología y antropología forense, nos acompaña también Pilar Hernández. Gracias. Y bueno, más felicitaciones y demás. Entonces, bueno, si gustan hacer una ronda, Yadira, si quieres comentar lo que ha dicho Roxana y, y las preguntas que nos hace nuestro público. Sí, muchísimas gracias. Roxana, muchas gracias por tus felicitaciones. Muchas gracias porque, pues sí, yo también siempre aprendo mucho cuando interactúo contigo de cualquier manera, ya sea formal o informal. Entonces, pues me gusta mucho estos espacios de colaboración y los agradezco nuevamente, profundamente. No quiero ser reiterativa, pero es la realidad. Y entonces, bueno, respecto a lo que Roxana comenta, de que estos temas son difíciles de abordar porque son temas que nos duelen, creo que tiene muchísima razón, y eso es parte también de las reflexiones que yo tuve que verter en mi investigación, y digo tuve que porque prácticamente fui jalada por mi comité tutoral, ¿no? De 4 mujeres maravillosas que me estuvieron empujando y apoyando en todo el proceso, prácticamente en todo el proceso, para que también justo pues le entrara a hablar también de esa experiencia propia, ¿no? Que tiene que ver con lo que duele al trabajar y estudiar estos temas, ¿no? El reflexionar sobre estos temas, el vincularse desde un montón de vertientes y de fuentes en este tipo de temáticas tan terribles y tan tremendamente pues dolorosas, ¿no? O sea, que dejan estelas pues, de sangre, de dolor, de lágrimas, de mucho de cualquier persona que se involucre en ellos, desde el camino que sea, ¿no? O sea, puede ser como académico, especialista, antropólogo, familiar, interesado, lo que sea, ¿no? Entonces, pues siempre hay como algo ahí que se queda, y por eso también es justamente como de las cosas que a mí me parecen sumamente importantes de visibilizar, ¿no? O sea, estas problemáticas que conlleva específicamente, aunque no exclusivamente, porque repito, y estoy de acuerdo con lo que comenta Roxana, es algo que a todos como sociedad nos afecta, ¿no? O sea, es algo que nos impacta a todos, seamos o no conscientes de ello. Sin embargo, pues sí me enfoco de manera más particular en las víctimas indirectas, ¿no? Los familiares de las personas que han sido desaparecidas, y de lo que yo llamo víctimas secundarias, que, repito, pues son los profesionales que trabajan de manera directa con la violencia materializada, ¿no? Específicamente en los casos de los peritos en materia de antropología forense, aunque no en exclusiva, ¿no? No exclusivamente. De acuerdo también con que es importantísimo que nuestras reflexiones se hagan desde la ética y el sentido común, que parece que el sentido común, es cierto eso que dicen, ¿no? Que es el menos común de los sentidos, y muchas veces no es tan aplicado, ¿no? Y uno empieza, o uno ha visto más bien a lo largo de años, cómo esta falta de sentido común y esta falta de ética pues atrae una serie de problemáticas que se van llevando como una bola de nieve, ¿no? Y que redundan pues justamente en estar constantemente pues revictimizando y sin tener resultados que resulten realmente contundentes. Y esto planteamiento que hace también Roxana, en donde dice, ¿qué está pasando, no? Con los protocolos que no llegan realmente a quien deben de llegar como deben de llegar para su aplicación y para que estén funcionando, y esa es de las cosas que también me inquietan muchísimo, ¿no? Y que realmente pues creo que son cosas que tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Poniendo sobre la mesa entre los distintos equipos, disciplinas, especialistas interesados, ¿no? Para entender por qué no está siendo suficiente con la creación de protocolos para que se apliquen, ¿no? Porque muchas veces, y soy testigo de ello, ¿no? Los protocolos se conocen, los tienen, ¿no?
pero no los aplican, o sea, incluso se les llevan capacitaciones constantes, ¿no? A las instituciones de impartición de justicia, tanto a los ministerios públicos o fiscales, a los peritos, a los policías de investigación, están capacitados, están informados, están enterados, y al momento de realizar el trabajo no los aplican, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que hay esa ruptura, ¿no? Entre la parte práctica y la parte teórica, ¿no? Que justamente ahí es donde va el sentido de hablar de praxis y no de práctica. Entonces, también hablando un poco, retomando lo que decía Mayra, ¿no? Sobre los protocolos y la utilidad de estos protocolos, pues hay que también resaltar que los protocolos tampoco son de utilidad justamente si no hay quien los aplique, ¿no? Entonces, esta aplicación de estos protocolos tiene que ser en dos direcciones, ¿no? O sea, una es que realmente reflexionar a profundidad lo que decía Roxana, qué está pasando que aunque se les capacite, aunque se les dé, que se les otorgue, aunque lo que sea, no los están aplicando, ¿no? Una. Y otra, o sea, no estamos llegando profundo, ¿no? Estamos apenas como tocando superficies. Entonces, la otra es también que no tenemos en muchas ocasiones, en muchos lugares, quien los esté aplicando estos protocolos, ¿no? Porque sí, tenemos ese maravilloso protocolo homologado que me parece que es un exitazo en muchísimos sentidos, ¿no? O sea, es un gran documento, pero no sirve de nada ese documento si no hay quien lo aplique, ¿no? Y entonces, quien lo aplique, pues tiene que ver no solamente con que haya especialistas en el tema, sino que, reitero, pues se puede estar capacitando, y eso es muy asequible, ¿no? O sea, se puede estar capacitando estos especialistas a personal técnico que pueda llevar a cabo esas actividades, ¿no? Que los especialistas realmente estén siendo especializados como especialistas, ¿no? Que la gente que realmente tiene como esa formación para ser especialista, pues sea la que esté siendo especializada, y la gente que no esté siendo formada como técnico, que es totalmente, en todos los casos, plenamente indispensable, ¿no? Y entonces, pues, otra cosa que también quiero comentar respecto a lo que Rox decía es que ella cuestionaba, ¿no? Si no lo estábamos llevando todas estas problemáticas a la escala necesaria para que tuvieran una resolución actual, y pienso que no solamente es que no lo estamos llevando a la escala necesaria, que eso es cierto, ¿no? Sino también es que fraccionamos el pensamiento, por eso la propuesta de la praxis es el pensamiento complejo, ¿no? O sea, porque tendemos a fraccionar el conocimiento, y entonces en esa fracción del conocimiento pensamos que hay cosas que no nos competen, ¿no? O sea, a mí como antropóloga física, pues me compete hablar de huesos y de cómo identificar esos huesos, ¿no? En el mejor de los casos. Pero no me compete hablar de lo que tiene que ver con el contexto sociocultural que conlleva a que las personas sean víctimas o vulnerables para ser víctimas de un delito, como el delito de feminicidio o el delito de desaparición de personas. O no me compete el hablar desde la arqueología en los temas de búsqueda, ¿no? Aunque eso implique que realmente no se sepa o no sepan los otros especialistas cómo se interviene en el caso de la recuperación de restos humanos, ¿no? O sea, es decir, fraccionamos y pensamos que eso no es de nuestra competencia, y entonces no profundizamos realmente, o sea, no nos aventuramos en hacer esas reflexiones profundas de las que habla Roxana para entender y comprender el fenómeno como un corpus de muchas aristas, ¿no? Que tenemos que ir enfrentando como desde todas y cada una de ellas para realmente llegar a profundizar en toda la cantidad tremenda de problemáticas que tenemos en este fenómeno. Entonces, bueno, en estos fenómenos, ¿no? En estas distintas violencias que están siendo ejercidas contra México y contra las mexicanas. Respecto a las preguntas de Rafael, yo no, creo que la primera pregunta de qué estados de la República han reducido en violencia en el caso de los números de homicidios y desaparición de personas, yo no tengo el dato en este momento, pienso que quizá se puede hacer una búsqueda por ahí en internet, desconozco si hay un dato en este sentido, tal vez Roxy lo sepa, yo no lo sé.
En la segunda pregunta, ¿cómo se puede apoyar a la sociedad en el estado de Veracruz para hacer llegar información valiosa? Bueno, pienso que para este tipo de apoyos, ¿no? Para saber cómo hacer una denuncia en un asunto penal o desaparición de personas que impacte tanto a zonas rurales como urbanas, y haciendo énfasis en los pueblos originarios, justamente esta praxis contempla esta transversalidad y esta visión interseccional, en donde se entienda que las problemáticas también van siendo diferenciadas dependiendo de los distintos como aspectos que influyen en la vulnerabilidad de las personas o de las mujeres de manera más específica. Hay un montón de grupos y tengo entendido que algunos de ellos sí están trabajando activamente en Veracruz, pero hay muchos grupos de acompañamiento, organizaciones civiles de acompañamiento a las personas que están como buscando hacer estas denuncias. Está también la dirección de Mayra, ¿no? Que entiendo que trabaja también de manera bien ardua, pues en estos temas de desaparición de derechos humanos, violencia contra las mujeres, ¿no? El mismo grupo, el equipo mexicano de antropología forense, ha dado, ¿no? Impartido múltiples capacitaciones a muchísima población, ¿no? Tanto urbana como rural. Me imagino que también a comunidades indígenas, donde se han hablado de qué es esto de la desaparición, qué es esto de la identificación, qué es esto de los temas de las búsquedas, ¿no? De estas como ir aterrizando a la mayor población posible estos temas. Entonces, muchos de estos apoyos vienen de la academia, muchos vienen por parte de asociaciones civiles, porque digo de la academia porque hay también pues diversas publicaciones en donde se está trabajando en ese sentido, y bueno, pues eso, ¿no? Seguir como organizándonos de tal forma que pues haya estas posibilidades de acción, ¿no? Tomando en cuenta pues estos aspectos que tienen que ver con las diversidades, y que atañen, por ejemplo, como la pregunta específica de pues los hermanos o los pueblos originarios, los hermanos indígenas que menciona Rafael. Y bueno, pues esta última pregunta, si estrategias en las fiscalías, creo que más bien lo podría contestar Mayra. Y bueno, pues igualmente Roberto Roque. Dice que si estos protocolos que se mencionan se llevan a cabo, que no se llevan a cabo, si contemplan este enfoque donde las familias están en el centro, pues sí me parece que una de las cosas más interesantes de estos protocolos que se han estado trabajando desde hace ya varios años es que tienen contemplados el trabajo de las familias, ¿no? O sea, quizá no necesariamente poniéndolas al centro, pero sí con una intervención súper importante, entendiendo que pues sin las familias no, pero como siempre digo yo también, sin los especialistas tampoco, ¿no? Entonces, pues es como un poco por ahí. Hasta ahí yo me quedaría con mis comentarios. Muchas gracias, Yadira. Roxana. Sí, gracias. Pues bueno, desafortunadamente también desconozco los estados en los que haya estado disminuyendo las desapariciones y los homicidios. Sí recuerdo que ya hay algunas notas señalando esta disminución y desafortunadamente no es la percepción, y eso tiene que ver con que pues este, cualquier homicidio, cualquier feminicidio, cualquier desaparición, por mucho que la cifra sea de 1 o 2 o pocos, lo que representa siempre es muy agobiante. Y lo que sí es un hecho es que la violencia en contra de las mujeres pues ha ido en aumento, y eso sí hay que enfatizarlo, ¿no? Por supuesto, el tema de los feminicidios, estoy casi segura que también pues, han ido aumentando en la mayoría de los estados. Y me parece que el tema del apoyo a la sociedad en general, no por solo enfatizar en esta pregunta, pues tiene que partir de poder entender y comprender con mucha mayor, pues sí, en este sentido, mucho más sensible, cuál es la situación por la que pasa este fenómeno de la desaparición, cuál es la situación de las familias, y comprometernos con las acciones que se están realizando no solo del lado de las instituciones, ¿no? Es decir, bueno, de las denuncias y de difundir, sino también de los diferentes colectivos y otras organizaciones que realizan actividades,
nosotros lo vemos cotidianamente, ¿no? En los foros en los que se trabaja, se trabajan propuestas o se discuten las modificaciones a las leyes, o en las que se habla del papel de las comisiones, de lo que están haciendo instituciones como la Dirección de Cultura de Paz y otros en otros estados similar. Siempre somos los mismos, ¿no? Siempre nos encontramos desafortunadamente como las mismas caras, ¿no? Las mismas organizaciones, los mismos colegas académicos, e incluso ya se habla como, bueno, el gremio forense que está discutiendo estas cosas, que luego vengan y nos cuenten, ¿no? Cómo va la discusión y qué podemos hacer. De ahí parte del compromiso de todos, de que estemos ahí y de que también se aporte desde la experiencia. Y por eso no quiero decir, hay veces que la gente dice, bueno, es que a qué voy si realmente ni conozco qué está pasando, yo no tengo una persona desaparecida, entonces, pues, ¿qué podría decir? Se puede aprender y justamente también se requiere de la visión de aquellas personas en sus diferentes ámbitos que no están involucradas para que nos refresquen la perspectiva. Quienes estamos ahí estamos siempre discutiendo sobre lo mismo y ya tenemos como una visión muy marcada del fenómeno, pero nos hace falta refrescar esa idea con lo que se está percibiendo por el resto de la sociedad. Entonces, comprometernos con estas acciones es de gran ayuda. Y bueno, el tema de las comisiones estatales de búsqueda, como el caso de Veracruz, y el papel de las familias, definitivamente es un fenómeno que marca un parteaguas, ¿no? En la manera en la que se está abordando la búsqueda de personas desaparecidas, el papel de cómo deben interactuar los diferentes grupos involucrados, la sociedad, los especialistas, las instituciones, y es todavía, me parece, algo de lo que estamos aprendiendo. Las comisiones cada vez se robustecen más en personal especializado, en estrategias para ir vinculando estas formas de búsqueda con la investigación, que es algo que nosotros sostenemos que no se tiene que perder de vista si queremos cumplir con este mandato de no repetición, es decir, poder entender el fenómeno y que esto no se siga repitiendo. Y bueno, cómo vincular esto con las experiencias que ya han tenido los diferentes colectivos, pues ha sido un reto. Y definitivamente, pues, comisiones como Veracruz y otros estados, pues han estado trabajando sobre esto para poder vincular, ¿no? La experiencia con la formalidad de los protocolos, con poder recuperar información de manera cada vez más útil, pero ahora me parece que el siguiente paso es cómo eso se va a traducir en un avance en investigaciones y también en resultados claros que entonces nos permitan decir cuál es el balance hasta ahora, ¿no? En dónde ha disminuido la desaparición, dónde disminuyeron los homicidios, en dónde ha aumentado la investigación, qué más sabemos del fenómeno, ¿no? ¿A qué escala? Entonces regresamos a hacer nuevos análisis y evaluaciones hasta hecho esa vinculación, me parece que vamos a estar en condiciones de poder saber en dónde estamos parados con mucho mayor certeza. Entonces, pues, nuevamente agradecer los saludos que nos envían y que las personas que se conectaron y quienes probablemente después vean este video, pues se interesen en el tema y ojalá que estén cada vez más, pues, fortalecidos del espíritu para poder conocer de esto y apoyar en la búsqueda de las personas desaparecidas. Muchas gracias, Roxana. Pues entonces vamos finalizando este evento. Sin duda quedan muchas cosas ahí para seguir discutiéndose a la par, digamos, de todo un proceso de trabajo que se está realizando al interior de las instituciones. La ponencia de la doctora Yadira Reina, pues está hablando de la praxis antropológica de casos forenses a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y cada estado puede acusar distintas características, si bien es un fenómeno que es generalizado, ¿no? Y que, como bien dicen, pues seguimos teniendo ese gran pendiente. Siempre que muere una mujer, ya perdimos. Y ya perdimos todos, ya perdimos como sociedad. Y eso es justamente lo que debemos de impedir, ¿no? Es lo que esa debe ser el esfuerzo, uno de los esfuerzos, pues, ¿no? Aquí nos abocamos a mirar un pedazo de ese proceso, ¿sí? Que ya es una práctica forense, es decir, cuando ya la persona
falleció, ¿no? Ya fue asesinada o ya fue ejecutada, etcétera. Y el caso de la desaparición de mujeres se relaciona también y se concatena con otra serie de delitos que van juntos, ¿no? Como es, puede acabar en un feminicidio, puede atravesar por una tortura, puede ser por trata, etcétera, ¿no? Entonces, y esto complejiza la problemática y demanda también estrategias muy particulares, muy profesionalizadas y muy estratégicas a nivel del contexto local. Eso es algo que también no hay que perder de vista, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos avanzando en la discusión, vamos avanzando en la instrumentación, vamos también haciendo llamados a las instituciones académicas donde requerimos más formación profesionalizada, que puedan estas personas después ocupar lugares en estas áreas estratégicas donde está la práctica, porque solamente las instituciones, las autoridades son las que pueden realizar estas acciones, ¿sí? Las familias eran quienes lo hacían, a falta de este vacío que teníamos en México. Ahora, hay instituciones y las familias son las primeras vigilantes de marcarnos el paso, de marcarnos siempre la exigencia y de cumplir con nuestro papel, ¿no? Cada institución en su mandato particular, ¿no? Pero sí hay que decirlo, ¿no? No cualquiera puede hacerlo. Es la autoridad competente a la que le corresponde y cómo otras instituciones u otras dependencias o las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos, etcétera, se coadyuva, ¿no? Y se empuja el proceso, ¿no? Pero hay una autoridad responsable al respecto, ¿no? Y entonces es en esta discusión como fue también o como está ahorita, es una propuesta de la Fiscalía General de modificar su participación dentro del mecanismo, por ejemplo, ¿no? Que es un foco rojo que se está teniendo ahí, donde prácticamente pues es un escándalo, ¿no? Entonces, siempre nosotros hemos considerado que la sociedad civil, las familias deben de estar ahí señalando, apuntando, empujando, ¿no? Y las autoridades siendo consecuentes en esto. Y bueno, no me resta más que agradecerles profundamente. Seguramente seguiremos en contacto para seguir trabajando. Y al público agradecerles. Con esta conferencia, con este evento, con este diálogo con ustedes, cerramos el ciclo de esta jornada conmemorativa al 8 de marzo y que además es el último día con esta conferencia, con este evento, con este diálogo con ustedes, cerramos el ciclo de esta jornada conmemorativa al 8 de marzo. Tengo abierta otra cosa aquí. Con esta conferencia, con este evento, con este diálogo con ustedes, cerramos el ciclo de esta jornada conmemorativa al 8 de marzo. Tengo abierta otra cosa aquí. Con esta conferencia, con este evento, con este diálogo con ustedes, cerramos el ciclo de esta jornada conmemorativa al 8 de marzo. Bueno, aquí están las constancias para Roxana y para Yanira. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Muchas gracias por el asistente. Muy buena tarde. Un beso. Al 8 de marzo. Bueno, aquí están las constancias para Roxana.